¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este mega curso de Flutter de 15 horas. En esta oportunidad tenemos ya la plataforma de Android Studio. Como les dije, Flutter va a trabajar dentro de esta plataforma y podemos ver que tenemos un proyecto ya hecho aquí. Quiero aclarar principalmente que este no es un proyecto hecho con Flutter, es un proyecto que yo ya tenía realizado con anterioridad. Es un proyecto bastante simple, bastante básico. Es una aplicación donde una persona puede ingresar su nombre, su apellido, su correo y su password, y esto va a quedar grabado en una base de datos con Firebase. Entonces esto sirve como, por ejemplo, un sistema de base de datos vinculado a una aplicación. Entonces quería principalmente enseñarles un poco el código para que puedan distinguir a la hora de que creemos nuestro programa o nuestro proyecto con Flutter y vean la diferencia que hay entre el lenguaje Dart y el lenguaje más usado para crear aplicaciones, que es Java, que es Kotlin. En este caso principalmente es Java. Vean que es puro código Java. Están las clases, están las clases void, están también las clases públicas, están los onCreate, están los onOptions para seleccionar las opciones de menú, etcétera. Y por el otro lado tenemos, ya saben que es el XML, donde podemos tener las actividades, donde podemos añadir las vistas, como por ejemplo los botones, como por ejemplo este botón de aquí, y otros distintos tipos de actividades que tiene nuestra aplicación en este caso. Una vez dicho esto y mostrado para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia, como digo, principal entre el lenguaje Dart y el lenguaje Java, vamos ya a empezar a iniciar nuestro proyecto con Flutter. Así que para ello primero vamos a tener que instalar Android Studio. Para aquellos que no tengan instalado Android Studio, pues simplemente lo que vamos a hacer es ir al navegador y luego de esto poner simplemente Android Studio, y en esta parte de aquí vamos a ver que nos aparece simplemente para descargar, y también nos aparecen herramientas SDK, así como por ejemplo Flutter. Flutter es una herramienta SDK, ya sabemos que es una SDK, que es un conjunto de herramientas para el desarrollo móvil, para el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces en este caso nos da la opción de descargar la versión más reciente. Simplemente le vamos a dar a descargar, pesa casi 1 GB, son 896 megabytes. Una vez que se descargue, esto es simplemente el setup. El setup vamos a descargarlo de la siguiente forma. Nos va a demorar un par de minutos. Luego de eso simplemente vamos a poner iniciar, ejecutar, y para que se vaya instalando todos los recursos de Android Studio. Y luego cuando nos permita y nos diga crear un nuevo proyecto, pues nos va a salir una pantalla similar a esta que podemos ver. Entonces es bastante simple, es bastante sencillo. Creo que todos tienen la capacidad de poder hacer esta instalación bastante simple. Entonces una vez que tengamos instalado esto, nos va a quedar algo así. Vamos a ir a New Project. Voy a cerrar esto de aquí primero. Vamos a ver si puedo cerrar New Project. Ok, vamos a primeramente cerrarlo. Sí, vamos a abrir aquí Android Studio y luego aquí vamos a darle en abrir y ejecutar como administrador. Entonces vamos a esperar que cargue. Muy bien, una vez que terminemos de instalar Android Studio, nos va a quedar algo similar a lo que estamos viendo en pantalla. Podemos ver aquí al costado que tenemos un sinfín de aplicaciones. Todas estas aplicaciones son pruebas que yo he estado haciendo, distintos proyectos, distintas aplicaciones, pero específicamente con Java y con Kotlin. Aún no hay ninguna aplicación aquí realizada en Dart. Entonces para ello vamos a ir a configuración y vean que aquí me aparece un montón de opciones. Nosotros vamos a escoger la cuarta opción, que dice plugins, y en esta parte de plugins aquí nos va a aparecer
todos los plugins que podemos instalar dentro de Android Studio. Entonces esto es muy interesante. Vean que aquí en sexta posición me aparece Flutter, también está Material, IDE, Vime, KPromoter, Kotlin, Git, un sinfín de plugins y de SDK que nos van a ayudar a crear aplicaciones móviles, no solo en Android sino también en iOS y en cualquier otro sistema operativo móvil. Entonces vamos a poner, si es que a ustedes no les aparece Flutter aquí, simplemente ponen Flutter y ahí debería aparecerles en primera posición. Ahora, interesante es que aquí aparecen varias versiones distintas de Flutter, como por ejemplo el PAP version, el Flutter IntL, el Asset Auto-Completion. Todos estos son distintos complementos que tiene Flutter y que se usan para hacer específicas acciones o tener específicas actividades dentro de una aplicación realizada con Flutter. De momento no nos interesa estos complementos de plugin, simplemente nos importa el Flutter plugin principal, que es este de aquí. Así que para ello simplemente vamos a darle instalar y vamos a aceptar. Luego damos instalar y listo. Esto suele tardar un par de minutos. Aquí tenemos que nos pide reiniciar el IDE. Esto es importante. Si es que le pide que reinicien el IDE, simplemente vamos a darle en restaurar y todo se va a volver a cargar. Es cuestión de esperar un poco simplemente. No suele tardar mucho, pero siempre es bueno ir y ver los requisitos que necesita Android. Es más, vamos a ir ahora mismo mientras carga para que ustedes puedan conocer un poco los requisitos de Android Studio y puedan ver de repente, porque quizás dicen que no me demora en cargar, quizás está un poco lento, y esto es bueno siempre verificarlo. Por ejemplo, aquí nos dice que tiene que ser Windows 10 a Windows Vista o 2003 o XP. Trabaja en sistemas operativos con 32 y 64 bits y que tienes que tener un RAM igual a 2 GB o en su preferencia que sea de 4 GB de RAM. Espacio de almacenamiento 500 MB y espacio para el SDK. Aquí cuando dice SDK de Android es el conjunto de herramientas, el kit de herramientas para el desarrollo predeterminado de Android, que por lo menos 1 GB tengas. Esto es importante. Entonces ya con estos requisitos pues vamos a pasar básicamente a nuestro Android Studio y ya debería estar instalado nuestro Flutter. Entonces aquí vean que ya aparece una nueva pestaña que dice crear nuevo proyecto Flutter. Esto es importante porque esto significa que ya hemos instalado el plugin Flutter, es decir, ya podemos crear proyectos con Flutter, y esto es muy interesante porque nos permite ya tener una base con un proyecto ya casi predefinido, solamente en el que tengamos que añadirle vistas, tengamos que añadirle distintas actividades, pero ya tiene la base del proyecto Flutter. Entonces vamos a darle clic en esta parte para poder crear el proyecto y vean que aquí me aparecen 4 tipos de proyectos que yo puedo crear. El primero es aplicación tal cual, o sea, una aplicación móvil en Flutter. El otro es un plugin. Esto es interesante porque los plugins sirven, por ejemplo, para dar alguna actividad más, algún complemento más a por ejemplo, a un programa, a una aplicación móvil que ya está hecha, pero quiero añadirle más complementos, más detalles y más herramientas a esa aplicación móvil. El Flutter Package, que va a usar componentes del lenguaje Dart para añadir, por ejemplo, nuevos widgets. Y aquí tenemos el Flutter Module, que son componentes que se añaden a Android, no solo a Android, sino a sistemas operativos también de iOS, es decir, aplicaciones que tengamos en iOS, en Android y que queremos añadirle componentes, ¿no? Crear componentes con Flutter. Para este caso en particular, simplemente vamos a usar Flutter Application, ya que vamos a crear una aplicación desde cero. Entonces vamos a iniciar aquí y ponerle Next. Y aquí lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, Flutter App. Podríamos ponerle Flutter
Megacursos App. Y luego aquí tenemos el Flutter SDK. Esto es importante, esto es el SDK de Flutter ya, no es el plugin de Flutter, no confundir. El plugin Flutter ya lo hemos instalado en Android, como han podido ver hace unos minutos. Esto es el SDK de Flutter, es completamente distinto y esto se encuentra en la página principal de Flutter, que está aquí, y que ustedes pueden entrar directamente también poniendo Flutter, simplemente Flutter, y ahí ingresan en la segunda pestaña y les va a enviar a la misma página que tengo aquí. Entonces en esta parte, además de poder instalar y descargar el SDK de Flutter, vamos también a tener información importante, ¿no? Información, por ejemplo, del desarrollo rápido, de la interfaz, del rendimiento nativo. Aquí nos dice un poco cómo los widgets se incorporan a todas las diferentes plataformas. Nos da un poco de si podemos probar Flutter desde el navegador, es decir, no es necesario que, por ejemplo, tengamos una plataforma como Android Studio, sino que desde tu propio navegador puedes probarlo. Aquí nos dice, o sea, podemos instalar SDK, formatos, reset y todo bastante intuitivo. Entonces vamos a ver qué nos dice también, que es un desarrollo rápido. Dice que se pueden crear interfaces de manera simple, de manera rápida y bastante práctica. Entonces vamos ya a pasar a instalar esto aquí. Vamos a darle a empezar. Antes de eso quería ver aquí algo importante. Miren que aquí nos dice que no solamente está limitado a iOS, a Android, sino también a páginas web, a React Native, a Xamarin. O sea, es una herramienta que funciona y se complementa con muchas otras herramientas y SDKs. Entonces esto es bastante importante. Bueno, vamos a darle en empezar. Y aquí vean que nos da 4 opciones realmente. 4 sistemas operativos en los que podemos instalar el SDK de Flutter, que son Windows, Mac, Linux y el sistema operativo Chrome. Para nuestro caso es Windows. En este caso aquí nos va a salir los requisitos que necesitamos. Aquí nos dice el espacio más o menos mínimo y que nos dice que es interesante que tengamos más de 1.32 GB porque no está incluyendo las IDEs y las herramientas extras que se pueden instalar de este SDK. Entonces aquí simplemente vamos a darle en donde dice obtén SDK, en la parte de aquí que nos sale un archivo .zip, vamos a darle en descargar y vamos a ver que pesa aproximadamente 132 megabytes. Aquí también está bastante intuitivo, nos dice que tenemos que extraer el archivo zip cuando se termine de descargar y que lo coloquemos en la ubicación deseada. En este caso nos da una dirección, un ejemplo de cómo podríamos guardar nuestro archivo. Entonces vamos a ir luego a simplemente descargarlo. Una vez que se descargue vamos a ir a mostrar carpeta y esto vamos a poder extraer aquí. Esto no suele tardar mucho, es bastante rápido. Vean que en solo segundos ya se ha terminado de descomprimir. Y luego nos va a dejar una carpeta que dice Flutter, que vamos a estar revisándola también. Información importante que nos dice, por ejemplo, que se le puedan añadir algunos parámetros en la configuración en Android. Bueno, esto ya es la configuración del editor, ¿no? Ok. Muy bien. Esto... Bien. Bueno, y una vez que termine de descomprimir, ya nos va a dejar un archivo como el que tenemos aquí. Vean que es este de aquí. Vamos a tratar de pasarlo a escritorio para poder tener una mejor visión. Vean, vamos a abrir el archivo y nos va a dejar todo esto de aquí, que son todos los recursos que necesita el SDK de Flutter para poder integrarse dentro de Android Studio.
Entonces ya con esto vamos a ir donde nos quedamos, en crear el nuevo proyecto, y en la parte de aquí que tiene 3 puntitos vamos a seleccionar nuestra carpeta que hemos extraído. En este caso recuerden que lo acabo de mover a escritorio, entonces para ello simplemente tenemos que ir al disco local C. Ahora es un poco, por eso decía ahí la referencia de tener una ruta ya, para poder pegar la ruta directa. Si quieren podemos hacer eso también de manera simple. Si vamos a escritorio, por ejemplo, vean que acá está Flutter, y si yo cojo la parte de arriba, no me sale. Ok, ahora sí, cojo esta parte. Esta es la dirección que yo necesito, y luego si la coloco aquí, por ejemplo, vean que ya me aparece la carpeta y no tengo que estar buscando de carpeta en carpeta, ¿no? Esto es una forma práctica y rápida de encontrarla, y luego vamos a poner ok simplemente y listo. Ahora, una vez que terminemos esto, es importante que, por ejemplo, veamos qué tipo de errores nos está dando. Por ejemplo, aquí, bueno, ya estamos en esta parte. Recordar que habíamos puesto megacursos y en esta parte seleccionábamos Flutter, ¿no? Perfecto, pero aquí nos dice que hay un pequeño problema, que volvamos a ver la página de instalación para ver cuál es este problema. Entonces, esto se puede resolver de dos formas. Una es yendo a la página oficial e instalando todo lo necesario. Nos va a decir que tenemos que instalar otro complemento, el otro. Vamos a marearnos un poco. Sin embargo, hay otra opción que es un poco más simple, más sencilla, y que podemos hacerla ahora para aquellos que tengan este problema de que no les deja instalar. Vean que no me deja pasar a Next, es decir, no me deja crear un nuevo proyecto en Flutter. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al explorador donde tenemos nuestro archivo o nuestro SDK de Flutter, y en este caso lo tenemos aquí. Y vean que les dije que aquí hay todos los recursos que necesitamos para integrarlo con Flutter. Pues principalmente el recurso que necesitamos es la carpeta que dice bin. En esta carpeta que dice bin, pues necesitamos justamente esto, que es el Dart, el Flutter, el lenguaje Dart y el complemento, el SDK Flutter, los archivos más importantes para poder integrarlo con Android Studio. Entonces, ¿qué está pasando? Que no nos reconoce estos archivos a través del pad. Entonces tenemos que manualmente ingresarlos al pad para que se puedan integrar con Flutter, o perdón, con Android Studio. Entonces vamos a copiar esta pequeña dirección que dice aquí, control C para copiarla, y luego vamos a poner aquí en nuestro buscador el sistema. Solo poniendo la palabra entorno ya nos va a dar esta opción que es del panel de control, en donde nos permite abrir el entorno del sistema y ver las variables que pueden ingresar o que hay realmente en el sistema. Entonces vamos a darle clic y aquí nos va a aparecer las propiedades del sistema. En esta parte podemos ver, por ejemplo, el rendimiento, cuántos perfiles de usuario tenemos, hacer el inicio y la recuperación de nuestro sistema, pero principalmente queremos las variables de entorno que hay en nuestro sistema. Entonces vamos a darle clic y vemos que aquí ya nos aparece, por ejemplo, algunas variables como los valores que tenemos en OneDrive Consumer, en temp, los archivos temporales que tenemos guardados, y otros tipos de variables aquí que también son temporales, como por ejemplo Cisco Packet Tracer, archivos que se van creando y que se van guardando dentro del sistema, ¿no? Entonces lo que nos importa aquí es el pad, como dije. El pad es el que nos interesa porque a través del pad vamos a poder instalar este SDK de Flutter e integrarlo con Android Studio, que es el problema que nos está dando aquí y por el cual no nos deja instalar de alguna manera Flutter. Entonces vamos a ir aquí, vamos a darle en editar. Recuerden que ya había copiado esta dirección. Recuerden nuevamente en la carpeta de Flutter que habíamos descomprimido dentro de bin, y esta dirección es la que yo había copiado. Voy a hacerlo de nuevo para que te quede bastante claro, y luego de esto vamos a entrar y vamos a añadir una nueva variable de entorno.
Vamos a darle en nuevo y aquí mismo vamos a pegar la dirección. Vamos a darle en aceptar. Vamos a nuevamente editar para verificar que está ahí. Vemos que ahí está. Con esto le estamos diciendo de que copie este archivo, que lo tome como una variable de entorno para que se pueda reconocer en el sistema. Por ende, a través del pad se puede iniciar la integración de Flutter con Android Studio. Una vez que hemos hecho esto, ya simplemente necesitaríamos darle en aceptar y simplemente en aceptar. Vamos a cancelar esto, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es ir a nuestro CMD, a nuestra consola de símbolo del sistema, para poder verificar que realmente ya esté integrado dentro de nuestro entorno el SDK de Flutter. Entonces vamos a poner Flutter tal cual, simplemente el nombre, y vamos a esperar que se hagan las verificaciones correspondientes del SDK, tanto de Flutter como de Dart. Entonces aquí nos va a salir que está cargando, se está haciendo la transferencia de archivos inteligentes en segundo plano y pues va a demorar y va a tardar un poco dependiendo nuevamente de la RAM que tengas. En este caso, por ejemplo, es importante, si es que uno no conoce la capacidad de su ordenador, pueden ir aquí en este equipo, en propiedades, y pueden ir a ver ahí los recursos que tiene tu ordenador. Por ejemplo, en mi caso tiene 3.3 GHz de velocidad, 16 GB de RAM y trabaja bajo un sistema operativo de 64 bits. Es un ordenador que me da tranquilidad para poder grabar y a la vez trabajar con plataformas complejas y difíciles de manejar, como por ejemplo Android, como por ejemplo el pad de nuestro sistema de entorno y todo esto. Entonces vamos a esperar que termine de cargar. Vamos a ver si esto demora, por ejemplo, unos 5 a 10 minutos, está bastante normal. Si es que demora más de 5 o 10 minutos, ya habría un pequeño problema ahí, así que habríamos que reiniciar por ahí y volver a hacer el mismo procedimiento paso a paso que hemos estado viendo en este video, porque suelen ocurrir pequeños errores. Recuerdo cuando empezaba yo en este mundo de la programación, de la informática, siempre tenía pequeños errores cuando veía tutoriales, cuando veía videos informativos, me equivocaba en algo y en un pequeño detalle que luego no me daba cuenta y tenía que volver a hacer todo, y ahí recién me daba cuenta de cuál era el pequeño error. Un check que no hice, una casilla que no marqué, un texto que copié mal, cualquier pequeño detalle hacía que tuviera que hacer todo de nuevo y era bastante molesto. Así que si es que a ustedes, por ejemplo, les falla algo, tienen algún problema, tienen la suerte, por así digamos, de poder comentarlo en los foros que hay en Megacursos o en esta caja de comentarios de la misma plataforma, y se le va a dar el respectivo soporte y el respectivo apoyo en esa parte. Así que siéntanse libres de poder poner todas sus dudas a la disposición del equipo de Megacursos. Y vamos a seguir esperando. Vamos a ver que, como dije, está el tiempo estimado entre 5 a 10 minutos. En este caso yo voy a hacer una pequeña pausa para poder continuar luego que termine de instalar todo el SDK de Flutter. Muy bien, como dije, el tiempo es de 5 a 10 minutos. Ya ha terminado de instalar. Me dice que bienvenido a Flutter, me da pequeñas recomendaciones. Nos da la página principal de Flutter que hemos estado viendo hace un momento, y pues básicamente ya con eso estaría instalado Flutter. Ahora, para ver algunos, por ejemplo, bugs o errores que quizás se hayan dado a través de la instalación de Flutter, pues vamos a colocar el siguiente comando, que es flutter doctor-v. Esto de aquí, como dije, nos va a dar un pequeño análisis, un pequeño reconocimiento de que todo esté bien, de que el SDK de Flutter se haya instalado correctamente, de que los paquetes, de que el Gradle, los materiales fonts, todo esté perfectamente instalado, por si es que ha faltado instalar algún detalle. Y además de esto nos va a dar el análisis, como digo,
de que estén correctamente instalados, y si no los va a instalar, como estamos pudiendo ver a continuación. Entonces es importante este último paso de este comando, que es flutter doctor-v, y esto pues tarda bastante menos que el primer comando, que es flutter, ya que en el primer comando va a instalar todo lo que es Flutter y su SDK, y en este segundo comando pues algunas categorías básicas, ¿no? En este caso vemos que ya acabó y que parece todo estar correctamente, así que una vez que nos salga este mensaje ya nosotros podemos cerrar nuestro sistema de comandos, podemos cerrar nuestro navegador y abrir esto. Y ahora sí, si es que no ha habido ningún problema y hemos hecho todo de manera correcta paso a paso, pues no nos debería dar ningún problema el poder crear un nuevo proyecto ahora con Flutter. Vamos a darle en crear, nuevamente escogemos, ya saben, cada una de estas opciones, pues vamos a escoger Flutter Application, y aquí vamos a ponerle el mismo nombre que le pusimos, --megacursos, y vamos a pasar a lo importante, que es el SDK de Flutter. Nuevamente vamos a seleccionar Flutter, vean que ya por defecto me aparece seleccionado, vamos a ponerlo OK, y vean que ahora sí me deja pasar al siguiente paso para crear nuestra aplicación. Este paso es importante aquí, cambiarle por ejemplo la dirección si queremos que se guarde nuestro proyecto en un disco local diferente, en el C. En este caso mío está en el C, puedes cambiarlo al D sin ningún problema, pero yo lo voy a dejar por defecto en escritorio porque me gusta tenerlo en escritorio. Aquí podemos añadirle una descripción a nuestro proyecto, en este caso vamos a ponerle aplicación móvil exclusiva de megacursos. Aquí me faltó la N, perfecto. Y listo, con esto vamos a darle next. Y aquí nos está diciendo el nombre del paquete que va a tener nuestro, en este caso, proyecto. Vamos a dejarlo tal cual. Y una vez que lo dejemos tal cual, vamos a darle en finish. Y ya con esto se va a empezar a crear nuestro proyecto con Flutter. Vemos que es bastante simple y bastante intuitivo, salvo por algunos casos y algunas pequeñas partes en las que hemos tenido que, por ejemplo, utilizar el pad, utilizar nuestro sistema de entorno y variables de entorno para poder añadir el SDK de Flutter. Pero por lo general es bastante sencillo. Vamos a maximizarlo. Y quiero que vean ya cómo nos deja por defecto el main. Este es el main, se podría decir el cuerpo de nuestro proyecto. Y vean que está en formato .dart, significa que ya está utilizando el lenguaje Dart, del que ya hemos hablado en el curso anterior, y que es un lenguaje hecho por Google y que está exclusivamente pensado para y SDKs como Flutter, ¿no? Quiero que a primera vista ustedes puedan analizar y ver que la estructura del código de Dart es bastante similar a la que vendría a ser una estructura de Java. Vean que está el sistema de clases, vean que están también las clases void, las clases vacías, están los retornos, salvo por algunas diferencias como por ejemplo estas pequeñas llaves que hacen referencia a los títulos, a las llaves primarias, pero son las únicas diferencias que de momento estamos viendo. También estamos viendo por ejemplo aquí los colores que les da, y esto sin embargo, si lo vemos en Java, este tipo de código va en otro archivo que es el XML, en donde les añadimos vistas, colores y todos los detalles estéticos de nuestra aplicación. En este caso en particular lo está poniendo directamente dentro de el mismo archivo que es del código que le da la función a nuestra aplicación, lo cual es bastante interesante. Entonces vean que aquí ya nos cargó. A diferencia, quiero que vean varias diferencias. Principalmente es que cuando uno carga un archivo, un nuevo proyecto con Java, es más, vamos a verlo aquí. Vamos a ver si puedo crear un nuevo proyecto para que ustedes puedan ver la diferencia. Cuando por ejemplo vamos a cargarlo en Java,
un Basic Activity. Basic Activity es similar al proyecto que estamos creando con Flutter. Vamos a crear mi application y aquí ven que me permite Java y Kotlin. Simplemente esos dos, no me permite otro. Vamos a en este caso poner Java. Vamos a darle Finish para que lo cree rápidamente. Y ustedes pueden ver las diferencias, que principalmente lo que yo veo a primera vista es que no me aparece la otra ventana en donde puedo tener de manera visual mi primera aplicación. Esto es un detalle no menor, sino importante, porque tenerlo de manera visual y añadir, por ejemplo, vistas de manera gráfica, esto es muy interesante. Pero vean que aquí no me da esa opción. Entonces vamos a ver las diferencias. Ahora también es que en Java, cuando se crea un proyecto con Java, tarda un poquito más. Vean que tarda un poco más. Esto es normal, ya que como dije tiene que cargar todos los componentes visuales. Son más archivos los que carga. En cambio aquí, como ustedes pueden ver, si maximizamos, simplemente está las carpetas básicas y principales para crear un proyecto con Flutter. No hay más. Vamos a ver la diferencia que hay entre Java y Flutter. Ya lo estamos viendo realmente por el tiempo de carga. Vean que se demora mucho en cargar. Sin embargo aquí me ha cargado creo que en un minuto por ahí, hasta un poco menos. ¿Y por qué digo que ya terminó de cargar? Porque en la parte de abajo aquí no me sale absolutamente nada. Vean que no carga absolutamente nada. En cambio aquí si voy en la parte de aquí, vean que sigue cargando y sigue cargando. Vamos a añadirlo. Vean que sigue, me sale un poco para que se pueda vean que sigue cargando. Bueno, ya terminó de cargar por fin. Entonces vamos a añadirlo aquí y vamos a ver el proyecto en sí. Vamos a ver aquí. Lo primero que quiero hacer es colocar el layout, que es donde están las principales características del proyecto, ¿no? En este caso, si ponemos, vamos a esperar que termine de cargar y vemos que aquí ya aparece. Ahora, si yo por ejemplo quiero tener lo mismo, debería buscar aquí una carpeta layout y encontrarla, pero vean que no me aparece. No tengo ninguna carpeta que diga layout y esto es bastante interesante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues básicamente esa es la principal diferencia, como dije. Vean que no me permite ver de manera gráfica mi aplicación. En este caso sí me permite de manera gráfica verla. Y pues esa es la diferencia principal que yo puedo ver, ¿no? En este caso vamos a ver si aquí encontramos bueno, no hay ninguna carpeta. Entonces vean las diferencias principales que hay, ¿no? Entonces vamos a cerrar ya. Y del lenguaje también quería que vean el lenguaje cómo está hecho. Y vean el lenguaje. Vean que aquí hay mucho más información. Y vean que aquí el lenguaje está bastante más resumido. Vean que solamente hay fracciones, es decir, párrafos pequeños del lenguaje Dart. Y vean el lenguaje Java, que es bastante más extenso, más cargado. Entonces vamos a cerrar la aplicación y vamos a quedarnos directamente con Dart. Creo que Flutter y específicamente el lenguaje Dart es muy bueno para personas que están iniciando en esto de la programación, en esto del desarrollo de aplicaciones móviles, porque te hace ver de manera más simple el código, te hace ver de manera más resumida, es mucho más práctico. Y al final se trata de esto, ¿no? O sea, al final se trata de que a medida que va pasando el tiempo, las tecnologías vayan haciéndose mucho más sencillas, mucho más amigables para los desarrolladores. Y esto permite que se puedan crear mucho más dinamismo, mucho más complejidad en las aplicaciones en poco tiempo. Y esto al final resulta beneficioso para los usuarios que van a usar la aplicación, porque van a tener aplicaciones mejores hechas, con mayores funciones,
más bonitas, con mayor diseño, en poco tiempo, ¿no? Entonces, básicamente y principalmente eso. Así que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Ya tenemos nuestro primer proyecto hecho con Flutter. Tenemos la actividad principal, el cuerpo de nuestro proyecto con lenguaje Dart. Y ahora lo que tocaría sería principalmente empezar a crearlo, porque ahorita no tenemos absolutamente nada. Tenemos que empezar a editar código, empezar a añadir vistas, empezar a ver todo esto y cómo podemos empezar, y sobre todo escoger un modelo de referencia para poder crear nuestro proyecto. Así que vamos a empezar con eso en la siguiente clase, así que los espero en esa próxima clase.